Amén. Sí, gloria a Dios, gloria al Señor. Bienvenida, iglesia, bienvenido a este hermoso tiempo que el Señor nos regala. Estamos aquí en su presencia, tiempo para alabarle, para orarle, tiempo para exaltar su santo nombre. Gloria al Señor. Los niños pueden ir al ministerio de niños a recibir la palabra de Dios. Y los jóvenes también al ministerio de jóvenes. Los que son jóvenes, no los que parecen jóvenes. Todos nos vemos jóvenes, pero no todos podemos ir. Gloria a Dios. ¿Cómo está, iglesia? Amén, gloria a Dios. Al menos alguien ha venido. El calor. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, gloria al Señor, para que ha permitido que estemos aquí en este tiempo para recibir su palabra, la poderosa palabra que Él tiene preparado para nosotros. Así que estamos listos, iglesias, para recibir su palabra, listos para ver lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Amén, gloria a Dios. Como siempre vamos a orar, entonces pidiéndole al Señor que sea hablándonos, para que sea dándonos el entendimiento y discernimiento a través de su Espíritu Santo, de todo lo que Él ya dispuso para nosotros en este día. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, bendito Dios, porque tú has preparado este lugar, Señor, para que vengamos a adorarte, a alabarte, Señor, a poner delante tuyo esta ofrenda de alabanza, Señor, y has preparado este lugar para que podamos venir a recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que tú sabes que tanto necesitamos, ese pan de vida, Señor, que tú sabes que tenemos necesidad, Señor, bendito Dios. Y en este día, Señor, abrimos nuestro corazón y lo ponemos delante tuyo, Señor. Disponemos nuestros corazones, Señor, para que seas tú llenándolo con tu palabra, con ese aceite, Señor, fresco, Señor, con ese vino nuevo, Señor, Padre amado, para que podamos ir, Señor, y poder dar testimonio de tu poder, de tu amor y de todo lo que tú haces, Señor, en aquellos que disponen su corazón para ti. En este día, Señor, bendito Dios, te pedimos que quites todo pensamiento que no viene de ti, Señor. Quítanos toda distracción, Señor, y ayúdanos a enfocarnos solamente en ti, Señor, en este tiempo, Padre amado. Espíritu Santo, habla a nosotros, Señor, conforme a las necesidades que sabes que tenemos. Tú sabes cómo hemos llegado, nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras dificultades, Señor, todo aquello que nos está quejando, pero en este día venimos a ponerlo delante tuyo, Señor, para poder salir de aquí renovados, fortalecidos, Señor, hechos nuevos, Señor, para poder ir, Señor, bendito Dios, y seguir corriendo la buena carrera conforme a tu palabra, Señor, bendito Dios amado. En este tiempo te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, nos des el discernimiento y entendimiento de tu palabra, Señor, y ayúdanos a tener ese espíritu de retención para que no sea robada, Señor, de nuestros corazones, bendito Dios. Como siempre, Señor, te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos. Toca mis labios con ese carbón encendido, Señor, para que pueda transmitir, Señor, a tu pueblo, Señor, la palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Señor. Gracias te doy, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver. Me olvidé la clave. Ok. Gracias a Dios. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día, lo que su palabra tiene para nosotros, y vamos a verlo a través de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que para eso vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 60 al 69. Juan, capítulo 6, versos del 60 al 69. Amén. ¿La tenemos? ¿Sí? Hermano Roberto, ¿puede leérnosla, por favor? ¿Sí? Aquí para poner el micrófono, porque si no nos escucha. Uh-huh. Gracias, pastor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gracias hermano. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vamos a ver. Jesús estaba hablando a todo el pueblo, estaba hablando a todos los que estaban ahí y les da una palabra. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban sus discípulos, estaban aquellos que lo seguían, aquellos que siempre fielmente también estaban caminando con él, iban con él a todos lados donde él iba. Y él les da una palabra. Y parece que esta palabra a algunos los ofendió, a algunos les pareció muy dura. ¿Qué les había dicho nuestro Señor Jesucristo? Que ellos iban a tener que comer de la carne que él les daba, que era su cuerpo, y iban a tener que beber de la sangre que él iba a derramar para el perdón de sus pecados. Y dice que muchos se ofendieron, ¿no? ¿Cómo vamos a comer de tu carne? ¿Cómo vamos a beber de tu sangre? Le dijeron, y varios se sintieron ofendidos, especialmente los escribas y fariseos, que imaginemos qué era lo que ellos estarían imaginando con todo esto. Pero Jesús les estaba hablando espiritualmente, por eso les dice a él ahí que lo que él les está hablando, lo hablado son espíritu y son vida. Lo que él estaba diciendo es, para que tu vida comience a cambiar, para que comiences a tener una nueva vida, tienes que comenzar a comer de lo que yo te estoy dando. ¿Y qué es lo que Cristo nos está dando? La palabra de Dios, que es el pan de vida, ¿no? Y dice, pero a la vez, para que tu vida sea transformada completamente y tengas una nueva oportunidad, de un nuevo amanecer, tienes que ser redimido por la sangre del Cordero, la sangre que limpia los pecados. Eso es lo que Cristo les estaba hablando. Pero estos varones, primero recordemos que los escribas y fariseos pensaban que ellos no tenían pecados, pensaban que ellos eran perfectos, pensaban que ellos, por conocer la palabra de memoria, estaban exentos de todo perdón porque ellos no pecaban supuestamente. Entonces se sintieron ofendidos. Y dice que no solamente ellos, sino que varios de los que caminaban con nuestro Señor Jesucristo también se sintieron ofendidos. El verso 66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, no eran los escribas y fariseos, los que ya desde por sí ellos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo ya con ese espíritu de rechazo. Estaban hablando aquí de personas que aceptaron la palabra de Dios, personas que sí realmente recibieron lo que Cristo tenía para ellos. Pero cuando Cristo le dice, pero tu vida tiene que empezar a cambiar, lo rechazaron. Cambiar de que yo he venido a escucharte nomás, yo no he venido a ser cambiado, yo no he venido a ser transformado. He venido a escucharte porque suena bonito lo que estás hablando quizás, suena distinto a lo que muchas veces he escuchado, pero yo no quiero ser cambiado. Parece que fue el pensamiento de ellos, ¿no? Y dice que muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, prefirieron regresar a sus caminos antiguos, prefirieron regresar a lo que escuchaban antes de seguir caminando con Cristo y ser cambiados y transformados a través de la palabra y de la sangre de Cristo que se iba a derramar. Pero dice que Jesús también le pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué tenían ahí? ¿Qué le estaba dando Jesús? Le estaba dando a entender que ellos tenían un libre albedrío, que ellos podían escoger, que ellos iban a poder escoger. Y Pedro les dice, Señor, si nosotros tenemos que escoger, nosotros escogemos ir contigo, porque ¿a dónde más nosotros vamos a ir, Señor? Si solamente eres tú, le dice, el que tiene palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído en ti. Entonces vemos que dentro de los que seguían a Jesús, hubo un tiempo en que tenían que escoger. O seguían caminando con Jesús para que su vida sea cambiada, transformada, para que su vida sea hecha nueva, o decidían caminar lejos de Jesús para seguir andando o seguir haciendo o caminando conforme a su vida pasada o al viejo hombre que Jesús en ese momento estaba tratando de sacarlo de ellos.
Entonces la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy, si queremos ponerle un título, podría ser ¿dónde escogemos estar? ¿Dónde vamos a escoger nosotros estar? ¿Para qué estamos viniendo a la iglesia? ¿Para qué estoy escuchando la palabra de Dios? ¿La estoy escuchando para ser cambiado y transformado? ¿O simplemente la estoy escuchando porque suena bien y me parece que es bonita, pero yo no quiero ese cambio y esa transformación en mi vida? ¿Qué estamos haciendo acá, iglesia? ¿Para qué hemos venido? Ahora, si nosotros vemos, dice que muchos de los que estaban ahí se fueron, ¿no? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, imaginémonos esa imagen, ¿no? Siempre uno tiene que comenzar, ¿no? Siempre uno tiene que ser como decirlo así, el líder o el cabecilla, ¿no? Uno tiene que haberse levantado y de haber dicho, yo me voy de acá. Y los demás al verlo, dijeron, tienes razón, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Vámonos también. Y comenzaron a irse. Y quizás muchos de ellos ni siquiera sabían por qué se estaban yendo. Quizás muchos de ellos ni siquiera sabían, solo que vieron que los demás se paraban y dijeron, bueno, solo se quedan 12, la mayoría se va, me voy con ellos, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese pensamiento, iglesia. Si la mayoría lo hace, quiere decir que está bueno. Si la mayoría lo hace, quiere decir que está bien. Y a veces caminamos siguiendo a la mayoría en vez de caminar siguiendo la palabra de Dios. Yo recuerdo una vez cuando nosotros fuimos con mi esposa y mis hijos de paseo a un lugar, Cove Harbor, íbamos por primera vez por allá, está para el norte, y llegábamos bien bonito todo, vimos las playas, pero en la noche queríamos comer y no conocíamos dónde comer, no sabíamos dónde. Entonces llegamos a un lugar donde había bastantes restaurantes y dijimos, había comida asiática, comida hindú, comida chatarra, había de todo. Entonces, pero nosotros con mi esposa dijimos, bueno, ¿y dónde vamos a comer? Y mi pensamiento inmediatamente, donde haya más gente, ahí vamos, porque quiere decir que ese lugar es rico. Y ese es el pensamiento que tenemos a veces, ¿no? Donde haya más gente, quiere decir que ese es el mejor lugar. Y muchas veces no es así, porque muchas veces los gustos de la gente es diferente a nuestros gustos. Y muchas veces la necesidad de la gente es diferente a nuestras necesidades. Y lo que ellos quieren satisfacer muchas veces es diferente a lo que nosotros necesitamos satisfacer. Había más gente en el pub, pero por eso no nos íbamos a meter ahí. Porque sabíamos que no podíamos entrar ahí. Los niños al menos no podían entrar ahí. Entonces muchas veces tenemos ese pensamiento, donde la mayoría está, ahí estoy yo. Porque si la mayoría lo hace, quiere decir que es bueno. Si la mayoría lo hace, quiere decir que es correcto. Y muchas veces traemos eso también a nuestra vida espiritual. Muchas veces traemos a nuestra vida espiritual o a nuestro interior el mismo pensamiento. Si la mayoría camina por esa dirección, yo también voy a caminar por ahí. Cuando muchas veces ese camino no es el camino que conduce al Padre, que es Cristo Jesús. Cuando muchas veces ese camino nos va a llevar a otros lados y no a donde el Señor quiere llevarnos. Comenzamos a seguir caminos que no son correctos, así como podemos meternos a restaurantes que no son correctos. Comenzamos a caminar caminos conforme a la mayoría y estamos como ovejitas ahí siguiendo a la mayoría sin saber realmente lo que estamos siguiendo, sin entender realmente lo que estamos haciendo. Cuando nosotros estamos aquí siguiendo a Cristo Jesús, no estamos como ovejitas simplemente siguiendo, sino que estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos está guiando hacia dónde tenemos que caminar. No como el mundo que está sin Espíritu y camina porque la mayoría caminó hacia allá. Y va hacia allá porque todos estaban yendo hacia allá. Y muchas veces tomamos decisiones incorrectas, iglesia, por seguir a la mayoría. Y vamos a ver un testimonio, me gustaría compartirles en la palabra un ejemplo de esto, un testimonio de esto. Y para eso vamos a seguir en Juan, pero vamos a retroceder, vamos a leer el capítulo 5, versos del 1 al 5. Juan capítulo 5, versos del 1 al 5.
Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. A ver, la palabra nos dice que en Jerusalén dice que había un estanque llamado Betesda, y que en este lugar, de tiempo en tiempo, o sea, no se sabía exactamente el día, ni la hora, ni cuándo, dice que de tiempo en tiempo, ¿qué sucedía? Bajaba un ángel y removía las aguas, y cuando movía las aguas, el primero que entraba al agua, no el segundo, no el tercero, sino solamente el primero, dice que era sanado. Ahora, la palabra que acabamos de leer, ¿cuántas personas nos dice que había ahí? Multitud, o sea, no podemos imaginarnos 5, 6, ni 10, ni 20, ¿no? Multitud. ¿Cuánto es una multitud? Demasiados, ¿no? De 100 para arriba, 200 para arriba. Eso es una multitud. Entonces dice que había una multitud ahí. ¿Y cómo creemos que este lugar llegó a llenarse de una multitud? Quizás de la misma manera como mi esposa y yo que íbamos a tomar nuestra decisión de entrar a un restaurante, ¿no? Quizás por ahí pasó un enfermo y vio gente ahí y preguntó en la puerta, ¿qué está pasando? ¿Por qué está la gente acá? Ah, porque de tiempo en tiempo, dice, baja un ángel, toca el agua y el primero que entra al agua queda sano. Y esta persona, como tenía esa necesidad de estar sano, dijo, si todos están acá, quiere decir que es bueno, ¿no? Si todos están acá, quiere decir que es un lugar en el que yo también debo estar, porque yo tengo esa necesidad. Y de repente así muchos comenzaron a entrar, muchos comenzaron a llegar, porque vieron que uno empezó, 2 empezó, 3, 4, 5, hasta que se hizo toda una multitud. Y al parecer, seguían y seguían llegando. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba ahí. Wow. Vamos a dibujarnos bien la imagen de este lugar para entender lo que está pasando. Juanito, si puedes poner la imagen 1, por favor. Este es el lugar de Betesda. Esa es la foto actual de cómo se veía ese lugar. Los pórticos y todo, y aquí abajo estaba el estanque. Y esta es más o menos una multitud. Imaginémonos meter esa multitud en ese lugar. Imaginemos poner todas estas personas que quizás que quedaba poco de repente con lo que había, meterlos en ese lugar. ¿Cómo se veía ese lugar? Lleno, ¿no? ¿Y por qué estaba lleno? Porque tenían una necesidad. Ahora, yo me imagino que la mayoría buscaba el mejor lugar, ¿no? La mayoría estaría entrando ahí, empujándose para llegar a estar lo más cerca al agua. Porque decía que el primero que entraba al agua era el que iba a ser sanado. Entonces la mayoría estaría ahí empujándose, codeándose, haciendo lo que sea, pasando por encima a los demás para poder llegar a estar en el mejor lugar. Porque el que estaba lejos, imaginemos que el que estaba por acá, ¿qué tenía que hacer? Tenía que esperar, ¿no? Tenía que esperar su turno. Tenía que esperar primero que todos los que estén adelante sean más vivos y entren rápido para él poder avanzar rápido. Porque si los que estaban adelante eran medios quedados, iba a demorar mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este lugar cuando el ángel bajaba? Imaginémonos que el ángel baja y sacude el agua. ¿La gente se vería así? Desesperados, ¿no? Los que estaban atrás querían pasar, los que estaban adelante se aventaban como sea, todo se volvía un caos, todo se volvía ahí todo un lugar que no se podía estar. ¿Por qué? Porque estaban queriendo satisfacer su necesidad, porque el ángel había bajado y ellos sabían que cuando el ángel bajaba tenían que entrar cuanto antes al mar o al agua para poder ser los primeros. ¿Saben ustedes qué significa Betesda? ¿Se recuerdan? Hace mucho tiempo lo hablamos.
¿Qué significa la palabra Betesda? ¿No? Significa lugar de misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Dice, misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, estas personas necesitaban ayuda. Y es como el mundo está ahora. Muchos en este tiempo están pasando por necesidades. Muchos necesitan ser sanados. Muchos se sienten como paralíticos que no pueden avanzar, como que sienten que la vida se les ha detenido y no pueden seguir caminando, no pueden seguir avanzando. Muchos se sienten como ciegos que no pueden ver el camino y están caminando como que agarrándose de las paredes a tientas. Muchos sienten que necesitan ser liberados, ser restaurados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Muchos están buscando este Betesda en sus vidas, pero muchos lo están buscando en el lugar incorrecto. Porque como dijimos, iglesia, no solamente porque la mayoría esté ahí, quiere decir que es el lugar correcto. Yo me imagino que los que llegaban ahí, llegaban y ya no salían. Porque imagínate llegar ahí, estar ahí esperando y de repente que tenga un pensamiento de decir, no, pero ¿para qué espera? Mejor ándate. Se para irse y justo baja el ángel. ¿Cómo se sentiría por dentro? ¡Ay! Me lo perdí, ¿no? ¿Para qué me levanté? Quizás este hubiera sido mi oportunidad de ser sanado. Y muchos tendrían con ese pensamiento, ¿no? Quizás algo obtenga acá. Mejor no me voy, mejor me quedo acá. Y vemos que muchos están así en este tiempo, a veces, iglesia, pensando eso. Se les hace difícil dejar el mundo, se les hace difícil dejar lo que el mundo les está ofreciendo, o se les hace difícil dejar lo que la mayoría les está ofreciendo, haciéndoles creer que es lo correcto, pensando que algo van a obtener. Y se están perdiendo la oportunidad de algo más grande. ¿Saben por qué? Porque estas personas que estaban ahí se estaban perdiendo una oportunidad muy grande. Estaban ahí metidos, porque la mayoría estaba ahí. Estaban ahí metidos, buscando algo para satisfacer la necesidad que tenían. Pero por estar ahí metidos, pensando que era lo correcto, estaban perdiendo lo que Cristo tenía para ellos. ¿Saben qué era? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 8, verso 16. Mateo capítulo 8, verso 16. Amén. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué más hizo? ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿A uno? Sanó a todos los enfermos. O sea, allá afuera de este lugar, afuera de este pórtico, afuera de este Betesda, estaba sucediendo algo grande, estaba sucediendo algo maravilloso. Estaba el Hijo de Dios dándole sanidad a todos los que venían a Él a buscarle por sanidad. Estaba el Hijo de Dios trayendo la promesa del Padre. Estaba el Hijo de Dios haciendo que todos conocieran la misericordia del Padre a través de Él. Afuera estaba la sanidad. Pero estas personas, estos varones o mujeres, todos los que estaban ahí, no querían soltar ese Betesda, no querían soltar su lugar, no querían soltar ese lugar que habían supuestamente ganado con gran sacrificio, con mucho tiempo que estaban ahí. Y por no soltarlo, se estaban perdiendo lo que Cristo tenía para ellos. Y a veces el mundo está así, iglesia. El mundo no quiere soltar porque les dicen, no, pero me ha costado ganármelo. Me ha costado mi esfuerzo, me ha costado tanto, y no quiere soltar lo que Cristo le está diciendo que suelte. No quieren dejar lo que la palabra le está llamando a dejar. ¿Por qué? Porque piensan que eso es la solución para sus problemas. Cuando la solución para sus problemas de todos los que estaban ahí estaba afuera y se llamaba Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a sanar a todos.
Pero ellos estaban ahí bien sentados. Ellos estaban ahí bien sentados. ¿Qué hubiera pasado si toda esta gente hubiera salido de ahí? Hubiéramos estado hablando de toda una multitud que estaba en el Betesda siendo sanada. Si todos ellos hubieran escuchado a Jesús, si todos ellos hubieran escuchado las noticias de que afuera estaba el Hijo de Dios llamando a todos aquellos que necesitaban ser sanados para sanarlos, quizás muchos hubieran salido de ahí y hubieran dejado lo que estaba ahí. Pero, ¿por qué nos cuesta dejarlo, iglesia? ¿Por qué muchas veces nos cuesta dejar esas cosas? ¿Por qué muchas veces creemos más en lo que el hombre dice antes de lo que Dios me está diciendo? Porque todos entendemos que es este Betesda para el mundo, ¿no? Panito, la imagen 2, por favor. Muchas veces para el mundo este Betesda es, tienes problemas, tu corazón está dolido, algo te ha pasado, vamos a una fiesta. Todos van a una fiesta y salen alegres de ahí. ¿Estás triste? Vamos. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar a Dios? La mayoría se va a la fiesta, la mayoría se va a las discotecas. Ahí está tu sanidad. Ahí está tu alegría. Ahí tu corazón se va a sanar. Vamos. O si no, vamos a tomar, vamos a beber. Estás pasando por muchas dificultades, vamos. El alcohol te va a ayudar a olvidar todo eso. El alcohol te va a ayudar a poder ser sanado de todo eso. La mayoría lo hace. ¿Por qué quiere decir que está mal? Si todos lo hacen. No, sigue trabajando mucho más. Mira, trabaja, todos trabajan ahí. Sigue trabajando sin parar. Porque cuando trabajes sin parar vas a tener mucho dinero y el dinero va a ser la solución a todos tus problemas. Quédate ahí. Ahí está tu solución. En las fiestas, en el licor, en el trabajo excesivo, en las riquezas. Ahí está. Y ese es el Betesda ahora, iglesia. Muchos están ahí. Muchos están ahí sentados. Muchos están ahí cómodos. Muchos están ahí buscando la sanidad que necesitan. Pensando que esos lugares va a traerles la necesidad la sanidad que necesitan. Y claro, por ahí de tiempo en tiempo veremos que uno quizás está contento en esos lugares. De tiempo en tiempo quizás uno se ganó la lotería y está contento. Pero ¿y los demás? Siguen esperando. Los demás siguen ahí. Cuando todos los que estamos afuera de esos lugares, ¿cómo estamos? Felices, contentos, sanos. ¿Por qué? Porque no seguimos a la mayoría. Seguimos la palabra de Dios. Y ya vimos que muchas veces la palabra de Dios no es lo que la mayoría le gusta. ¿A quién estamos siguiendo, iglesia? ¿Dónde estamos escogiendo estar? ¿Dónde escogemos estar nosotros? Todos tenemos necesidades. Hasta los que estamos aquí tenemos necesidades, tal como el mundo la tiene. Todos tenemos necesidades. Pero tenemos que buscar el lugar correcto donde van a ser sanadas. Donde nuestras necesidades y nuestras heridas van a ser curadas. Iglesia, ¿cuánto no les duele el alma o el corazón? Yo recuerdo cuando yo era más joven, ay, que las heridas, lo que sana las heridas de la pena es un buen vaso de cerveza. No, es que era como un curita. La herida seguía ahí. Simplemente no te ardía cuando te rozaba. Pero cuando el curita se despegaba, ¿qué pasaba? Seguía la herida abierta. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, iglesia? Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, amén. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién fue ungido para traer todo eso?
Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino, ¿para qué? Para darnos todo lo que nosotros necesitábamos. Dice que los que teníamos malas noticias íbamos a empezar a escuchar buenas noticias. Los que teníamos el corazón quebrantado íbamos a ser sanados. Los que estábamos encarcelados en el pecado íbamos a tener libertad. Los que no podíamos ver el camino íbamos a tener vista. Los que estábamos oprimidos íbamos a tener libertad. ¿No es todo lo que necesitamos, iglesia? ¿Nuestras necesidades no van a ser suplidas por lo que nuestro Señor Jesucristo vino a traer? ¿O necesitamos más? Cristo Jesús vino a suplir nuestras necesidades, pero para nosotros recibir eso, iglesia, para recibir lo que Cristo tiene para nosotros, tenemos que escoger dónde queremos estar. No podemos quedarnos en ese lugar donde la mayoría está. Tenemos que ir donde Cristo nos llama a estar, donde el Espíritu Santo nos mueve a estar. Como Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si solamente tú eres el único que tiene palabra de vida. Pedro reconocía su necesidad. La necesidad de Pedro no era que le repare su barca, no era que le repare su red, no era que le dé peces. La necesidad de Pedro era tener vida eterna. Y Pedro sabía que para él tener eso tenía que quedarse a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era lo único que le iba a él transformar ese corazón que tenía para servirle a Dios como Dios quería. Ese orgullo que Pedro tenía cuando le dijo al Señor, Señor, si tú mueres, yo muero contigo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera ido? Pero Pedro se quedó ahí, porque él sabía que su necesidad no la iba a suplir la mayoría que se había ido, no la iba a suplir los muchos que habían caminado lejos de Jesús, la iba a suplir la palabra de Dios que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Wow, ¿estamos recibiendo, iglesia? Muchos de los que estaban en ese estanque estarían ahí por años, ¿no? Estarían ahí por años esperando o tratando de alcanzar algo que quizás ni siquiera sabían si iban a alcanzar. Ni siquiera sabían si en algún momento lo iban a lograr. Pero todos los que estaban afuera sí recibieron lo que Cristo tenía para darles. Todos los que estaban afuera recibieron lo que Cristo tenía para darles. Por eso, iglesia, quizás nos estamos enfocando en el lugar incorrecto. Quizás estamos buscando en el lugar incorrecto. Pero muchas veces, ¿sabe por qué buscamos en el lugar incorrecto? Porque nos sentimos cómodos. Porque el lugar incorrecto muchas veces es cómodo. El lugar incorrecto no me exige a veces lo que la palabra me exige. Quizás algunos de los que estaban ahí sentados sí escucharon que Jesús estaba afuera. Quizás los que estaban ahí sí supieron, le vinieron noticias de que Jesús estaba afuera. Pero quizás escucharon esto, vamos a leerlo. Mateo capítulo 15, verso 29 al 30. Mateo capítulo 15, verso 29 al 30. Amén. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. Quizás los que estaban ahí en este estanque de Betesda habían escuchado eso. Habían escuchado que cuando a Jesús les traían los enfermos, los cojos, los ciegos, los paralíticos, Jesús los sanaba. Habían escuchado de que allá afuera se había levantado un profeta para ellos, el Hijo de Dios para nosotros, que estaba sanando y estaba trayendo sanidad a los enfermos. Pero quizás escucharon también de que para llegar a Él tenían que subir un monte, de que para llegar a Él no iba a ser fácil, iban a tener que escalar un monte. Y quizás muchos de ellos pensaron,
¿Por qué voy a tener que subir un monte? Si estoy aquí echadito tranquilo. Si estoy aquí bien cómodo. Quizás hasta alguno hasta ya había su carpa, ya habían armado ahí esperando que el ángel bajara. Quizás muchos dijeron, pero ¿para qué me voy a esforzar subir un monte? Quizás me resbalo, quizás me caigo, quizás viene un animal feroz y me come. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Si aquí echado estoy bien. Si aquí echado quizás en algún momento me toque mi hora de suerte y pueda tirarme al agua primero. Quizás muchos escucharon eso y dijeron, no, acá estoy bien, ¿para qué me voy a esforzar? Iglesia, seguir a Jesús implica un esfuerzo. Seguir a Jesús implica un sacrificio. Tenemos que tener eso claro, no va a ser fácil. Seguir a Jesús va a ser difícil muchas veces, pero tenemos que esforzarnos para ser santos como Él es santo. Tenemos que santificarnos para poder sacrificar muchas cosas que Él nos está pidiendo que sacrifiquemos. Tenemos que caminar hasta el monte. Tenemos que subir ahí para llegar a donde está Él. Seguir a Jesucristo muchas veces implica atravesar desiertos, iglesia. Y quizás es ellos los que estaban en Bethesda dijeron, no, yo no quiero hacer ese sacrificio. Y es lo que el mundo ahora está haciendo, iglesia. Conoce la palabra, wow. Hasta utilizan la palabra de Dios para decir que lo que están haciendo es correcto. Conocen de Dios, han escuchado de Cristo, sí. Pero no están yendo al monte donde Cristo los está llamando para sanarlos. No quieren ser sanados. No quieren ser restaurados. No quieren cambiar su vida. Están como estos discípulos que caminaron lejos de Jesús cuando le dijeron, cuando Jesús dijo, voy a empezar a cambiarte y a transformarte. No, quiero conocer de ti nada más tu palabra, pero no quiero que mi vida cambie. Y así está el mundo, iglesia. Cómodos en su Bethesda, cómodos en su lugar de descanso. Enfermos, sí, muy enfermos, paralíticos, ciegos, pero prefieren estar así antes de sacrificar lo que el Señor nos está pidiendo que sacrifiquemos y caminar hacia Él. ¿Por qué? Porque realmente no quieren ser sanados. Porque el que realmente quería ser sanado iba a donde Cristo estaba. Pero el mundo no quiere ser sanado, iglesia. ¿A cuántos hemos invitado últimamente? ¿Y cuántos están acá? ¿Por qué? Sí, quieren que les hablemos de Cristo muchas veces, quieren escuchar, sí, pero no quieren ser sanados. Y cuando llega el día de venir a la iglesia, escogen en vez de caminar al monte, quedarse en su Bethesda. Cuando llega el día que hay que caminar, sacrificarse muchas cosas, sacrificar compromisos, sacrificar tantas cosas para poder venir aquí a recibir la palabra de Dios que nos cambia, nos transforma y nos libera, prefieren seguir echados esperando a ver si por ahí viene un ángel y mueve las aguas. ¿No? No quieren sacrificar, iglesia. Pero si nosotros en nuestro corazón tenemos el deseo de ser sanos, iglesia, créanme que no es un sacrificio venir acá. Si en nuestro corazón está el deseo de ser cambiado, transformado, liberado, sanado, ni siquiera necesitamos usar nuestras fuerzas para venir acá. Dios mismo nos va a traer. Vamos a leer su palabra, Isaías 40:31. Isaías 40:31. Amén. Dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
O sea, si en mi corazón, si yo espero en Dios y mi esperanza está en Él, y yo espero que mi vida sea cambiada, sea transformada, sea sanada, dice que Dios me va a dar a mí las fuerzas, Dios me va a dar las alas como las águilas. Yo voy a poder correr y no me voy a cansar, voy a caminar y no me voy a fatigar. O sea, voy a venir a la iglesia con las fuerzas que el Señor me va a dar. Porque yo dispuse en mi corazón el ser sanado, el ser restaurado, el ser liberado, el ser cambiado, el ser transformado, porque yo dispuse en mi corazón esperar en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? No significa que esperar que me haga el milagrito que estoy esperando. Significa que mi vida sea cambiada y transformada conforme a los deseos de Él. Eso es esperar en Dios. No decirle a Él qué es lo que yo quiero que haga en mi vida. Esperar que Él haga lo que Él sabe que es mejor para mi vida. Y eso significa esperar en Jehová, esperar en Dios. Y cuando yo espero en Él, Él me va a dar las fuerzas. Yo no tengo que preocuparme de nada de eso. Dios me va a dar las fuerzas para estar aquí, para salir de ese Betesda y caminar al monte y llegar a donde está su palabra para poder ser sanado, como todos aquellos que fueron llevados ahí y eran sanados. ¡Wow! ¿Estamos recibiendo, iglesia? ¡Wow! Ya no necesitamos ir a donde los demás van, a donde la mayoría va. Necesitamos ir donde Dios nos manda. No necesitamos ir donde la mayoría me dice. No necesitamos escuchar a los sabios del mundo, sino escuchar la palabra de Dios. Muchas decimos, no, pero yo no sé. Y somos, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. No, que yo no sé, pastor, yo pensé que estaba correcto, pensé que estaba bien. No, pero lee la palabra, busca la palabra. No porque la mayoría se va para allá, tú vas a ser como las olas del mar que va y viene juntamente con la mayoría. Tienes que moverte conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué más nos dice la palabra? Y si alguno está a falta de sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? ¿Vas a ir al mundo a la mayoría y decirle, a ver, alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tenemos que ir a pedir sabiduría? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice la palabra. ¿Cuánto nos va a dar? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nos será dada toda la sabiduría que vamos a necesitar. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, vamos a ser llevados, si dudamos, si nuestra fe no está puesta en la palabra, vamos a ser llevados por lo que la mayoría diga. Si la mayoría nada para allá, nadamos para allá. Si la mayoría nada para acá, nadamos para acá. Y así vamos a ser llevados como las ondas del mar. Y vamos a estar ahí flotando y flotando. No seamos como esas olas del mar, iglesia. En estos tiempos, sabemos que muchos están buscando que ser sanados. Muchos están buscando que ser restaurados, liberados de tantos temores. Pero ¿qué necesitan hacer? ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Escuchar la voz de Dios y no la voz de la mayoría o la voz del hombre. Porque la voz del hombre muchas veces es engañoso, como sus corazones y sus pensamientos. Wow. Cuando leemos la palabra y regresamos al estanque que habíamos leído de Betesda, podemos ver que en este lugar estaba lleno, dice. ¿Lleno de qué? De ciegos, cojos y paralíticos. O sea, había personas ahí que necesitaban que alguien las lleve, ¿no? Que no podían haber llegado solas. Que necesitaban que alguien las lleve a ese lugar. Que las guiara. Imaginémonos así. Que un día alguien le tocó la puerta, el vecino, la vecina le tocó la puerta porque sabía que la persona que estaba ahí viviendo quizás era paralítica o era ciega y tenía una enfermedad y le dice, mira, ¿sabes qué? He escuchado de un lugar que dicen que allí van todos los que quieren ser sanados, ¿quieres ir? Y la persona, como tenía esa necesidad, le dijera, sí, claro, yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Bueno, yo te llevo, pues vamos. Y se lo llevó, ¿no?
Y cuando llegaron ahí, ¿cómo estaba el lugar? Estaba lleno. Cuando llegaron dice que el lugar estaba lleno de multitudes, que cuando vieron eso quizás se dieron cuenta de que no iba a ser tan fácil como parecía, que iban a tener que luchar con sus propias fuerzas. La realidad era otra. Pero el amigo iba, lo dejaba y le dijo, arréglatela como puedas, ¿no? Y muchas veces, esos son los amigos del mundo, ¿no? Los supuestos amigos. Nos llevan, no, que vamos a la fiesta, vamos al lugar. Nos llevan ahí y cuando estamos ahí, ahora sí arréglatela como puedas. Nos dejan. Muchos empiezan así con estos supuestos amigos en el alcoholismo. El amigo los llevó a tomar 1, 2, 3 y se dieron cuenta quizás de que ellos no podían tener esas fuerzas como el amigo o la amiga para decir ya no, y se volvió alcohólico. Muchos empezaron así en las drogas, muchos empezaron así en el vicio, en las apuestas y en tantas cosas, ¿no? No, vamos a ese lugar, ahí te vas a sanar. Y cuando llegaste te diste cuenta que la realidad era diferente, pero ya no pudiste salir de ahí. Y ya no estaba tu amigo que te llevó para que te sacara. Tuviste que quedarte ahí a ver si algún día un rayo de misericordia bajaba y podías salir de ahí. Y así es el mundo, ¿no? Cuando escuchamos muchas veces a los amigos. Por eso tengamos mucho cuidado con nuestros hijos también, iglesia. Enseñémoslos a no escuchar a la mayoría. Enseñémoslos a escuchar la palabra de Dios. Y que muchas veces la mayoría no está de acuerdo a lo que Dios dice. Así que imaginemos este lugar, estaba ahí. Lo llevaron a muchos y ya no tenían cómo salir. Tenían que quedarse ahí, enfrentando sus propios problemas con sus propias fuerzas. Y yo me imagino que muchos llegarían animados, ¿no? Contentos. Voy a ser sanado, wow. Voy a ser liberado. Y al poco tiempo se dio cuenta que no era la realidad así, que nunca fue sanado, que el dolor nunca se borró, que simplemente fue un lapso de tiempo, quizás que el dolor desapareció mientras estaba con los efectos del alcohol o de la droga, pero que después el problema seguía ahí. Y muchos quizás estaban ahí, desanimados, intentando ahora buscar una salida que no podían encontrar. Y quizás muchos hemos entrado a ese Bethesda en este tiempo. Quizás no en alcohol, quizás no en drogas, pero en situaciones que estamos pasando. Quizás nos hemos dejado llevar por la mayoría. Quizás en decisiones que teníamos que tomar nos dejamos llevar por lo que la mayoría decía. Quizás tuvimos que tomar decisiones para nuestra vida personal, como padres, como esposos, como hijos. Quizás tuvimos que tomar decisiones y escuchamos a la mayoría en vez de escuchar la palabra de Dios. Y ahora quizás nos sentimos en ese Bethesda, nos sentimos en ese lugar de desánimo, nos sentimos en ese lugar en la que parece de que no voy a ser sanado nunca. Nos sentimos en ese lugar en la que pareciera que todos los demás que están adelante sí son sanados, pero como que a mí nunca me llega ese tiempo. Quizás hoy nos sentimos así, iglesia. Quizás hoy nuestro corazón se sienta así, abandonado en ese lugar. Pero hoy Dios nos dice algo. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado. Y Él quiere sacarnos de ahí. Él quiere liberarnos de ahí. Porque en su gran amor y misericordia, si el enfermo no venía al monte donde él estaba, Él bajaba del monte y lo iba a buscar, como aquella oveja perdida. Dejaba las 99 y venía por lo que se había perdido, por aquel que necesitaba de Él. Y vamos a leerlo. Sigamos leyendo Juan capítulo 5, verso del 5 al 7. Juan capítulo 5, verso del 5 al 7. Dice, había allí un hombre que hacía, ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo
¿quién me mete en el estanque cuando se agite el agua? Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué podemos ver? Dice que este varón tenía 38 años cargando esa enfermedad. Más adelante vamos a verlo, la palabra nos dice que era un paralítico. O sea, alguien que no podía caminar. Alguien que por sí solo no podía caminar. Alguien que tuvieron que llevar a este lugar. Alguien que no llegó aquí solo, sino que alguien lo llevó. Y dice que cuando Jesús lo vio, y sabiendo nuestro Señor Jesucristo que ya tenía mucho tiempo así, le hizo la pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué le respondió este varón? No le dijo si sí o si no. Le dijo lo que el Señor, no puedo ser sano. No sabemos cuánto tiempo ya llevaba este varón en este sitio, la palabra no nos dice, pero ¿qué podemos ver en él ya? Que tenía mucho tiempo, ¿no? Que ya no era alguien que recién había llegado, porque alguien que recién había llegado estaría todavía con esa esperanza de ver, sí, puedo ser sanado en cualquier momento. Pero este varón ya había perdido hasta la esperanza. O sea, ya tenía mucho tiempo ahí, ya tendría mucho tiempo en ese lugar esperando a ver si alguien se compadecía de él y lo llevaba a las aguas. Porque para él, la solución a su problema, ¿cuál era? Meterse al agua. Para él, la sanidad de su enfermedad se iba a dar solamente cuando él entrara al agua. Pero ese pensamiento de él no le estaba dejando ver que quien estaba al frente de él preguntándole si quería ser sano era el único que era capaz de darle la sanidad que él estaba necesitando. Y muchas veces estamos así, iglesia. Hemos perdido la fe porque nosotros hemos tomado decisiones incorrectas. Nuestra fe se ha venido por abajo porque hemos creído que nuestra sanidad estaba en ese Betesda, en esas aguas. Hemos perdido la fe porque pensamos que la única manera en que yo pueda ser sano era si que hacía lo que yo pensaba que era caminar esas aguas. Pero como no pude caminar, no tenía quien me cargara, nunca llegué a esas aguas, pienso que ya no puedo ser sano. Y la palabra de Dios está ahí, Cristo está ahí, porque la palabra nos dice de que Él nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado. Cristo está ahí preguntándome a cada rato, a través de su palabra, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y yo diciéndole, Señor, no puedo ser sano. No tengo solución, Señor, porque no hay quien me cargue para allá. Y Cristo le dice, pero yo no te estoy diciendo eso. Tú no necesitas quien te cargue para allá, tú necesitas simplemente decirme con fe, Señor, sí, quiero ser sano. Pero nos hemos encerrado en nuestros pensamientos, nos hemos encerrado en nuestras propias soluciones, nos hemos encerrado en lo que yo quiero que se haga y no en lo que Dios quiere hacer. La solución de este varón, Cristo no fue ahí para cargarlo y llevarlo al agua. Cristo fue ahí para sacarlo de ese lugar y que Él sea de testimonio afuera. Para que todos los que estaban en ese lugar alrededor de Él lo vieran a Él pararse, levantarse y todos dijeran, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo fuiste sano si no entraste al agua? Porque no necesitaba el agua. Solo necesitaba escuchar la voz de aquel que vino a darme las buenas nuevas y creerle. Pero ¿a quién estaban escuchando, iglesia? Este varón estaba escuchando a su desesperanza, porque estaba rodeado de desesperanza, porque estaba rodeado de muchos ahí que no podían ser sanos como él. Estaba rodeado de muchos ahí que no tenían las fuerzas para ir al agua primero. Estaba rodeado de muchos que estaban buscando la solución en sus propios pensamientos. Por eso este varón no podía salir de ahí. Pero Cristo vino a buscarlo y a decirle, ¿quieres ser sano? Wow. ¿A quién estamos escuchando, iglesia? Este varón estaba acostumbrado. ¿Cómo sería su día a día de este varón?
¿Cuál sería su tema de conversación? Imaginemos alrededor de ahí, de este varón. ¿De qué hablarían todos los que estaban ahí alrededor de ellos? Ay, que hoy día me duele esto, que hoy día me duele el otro, que todos los días estarían hablando de puros dolores, puros penas, pura tristeza, porque no salían de ahí. Estarían hablando de todos los achaques, de todo lo que les estaría pasando mal. Y claro, si uno se reúne escuchando todas esas cosas, ¿cómo te vas a poner? Y cuando vino una luz de esperanza, no la escuchó. Porque no escuchó lo que Cristo le estaba diciendo, porque no le respondió la pregunta de Cristo. Cristo no le dijo, ¿por qué no eres sano? Si Cristo le dijo, ¿por qué no eres sano? Le dice, no soy sano porque no puedo entrar al agua. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta era, ¿quieres ser sano? ¿O sí o no? Pero como para él ya seguro la sanidad era algo inalcanzable, no pudo entender la pregunta. Ya para él la sanidad era algo que no, quizás nunca lo iba a alcanzar y que iba a tener que morir ahí en ese lugar, sin poder salir de ahí caminando. Quizás él cuando fue llevado ahí estaría con muchas ilusiones, quizás camino cuando lo estaban llevando a ese lugar, porque lo tuvieron que llevar cargado porque era un paralítico, quizás por su pensamiento pasaron muchas cosas, ahora sí voy a poder caminar, voy a poder ir a donde quiera, voy a poder tener una familia, un hogar, voy a poder hacer esto, a lo otro, quizás ya se veía haciendo muchas cosas, pero conforme pasaba el tiempo en ese lugar y más, quizás todas esas ilusiones, todos esos sueños comenzaron a desvanecerse. Y ahora, cuando podía cumplirlos, porque delante de él estaba aquel que cambiaba los tiempos, dijo, no puedo. No puedo porque la solución para mi problema no está acá. Nadie me va a poder llevar. Y a veces estamos así, iglesia. Y comenzamos ilusionados, tantas cosas, pensando tantas cosas. Ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hablar y bla, y bla, y bla. Porque vemos que todos están ahí. Y de repente pasan los días, pasan los meses, pasan los años y seguimos ahí. Echados en un Bethesda. ¿Por qué? Porque escuchamos a los demás. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 5, verso 20-21? Isaías capítulo 5, verso 20-21. Amén. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos está diciendo que muchas veces vamos a encontrar a muchos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Y no lo estamos viendo? ¿No lo pasamos día a día a veces? La palabra nos está confrontando ahora, de que muchos van a querer cambiar los caminos derechos por los torcidos, dice. Muchos van a querer cambiar la luz verdadera por tinieblas de mentira. Y todo eso lo hacen ¿por qué? Porque dice que buscan ser sabios en sus propios ojos, que buscaron ser prudentes en sus propios pensamientos, buscaron que hacer lo que ellos querían hacer. Buscaron que hacer lo que pensaban que era lo correcto en sus pensamientos y no en lo que la palabra de Dios los estaba guiando. Y comenzaron a escuchar a los demás y dice que entre los demás vamos a encontrar personas que no nos van a decir lo bueno porque realmente es lo malo. O no nos van a decir lo malo que realmente es lo bueno. Y cuando nosotros caminamos en esos lugares, ¿qué va a pasar? Cuando dejamos y comenzamos a escuchar al hombre y a nuestro propio pensamiento y a nuestra propia sabiduría, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir leyendo ahí en Isaías, más adelante, en el 24, 5:24. Isaías 5:24.
Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué va a pasar? Tus ilusiones se van a ir como el polvo. Tus frutos, tus flores van a quemarse. No vas a poder prosperar en lo que tú estás deseando. ¿Por qué? Porque escuchaste al hombre que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, y no escuchaste la voz de Jehová, que la palabra nos dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero muchas veces buscamos escuchar a la mayoría. Buscamos escuchar a lo que los demás dicen y desechamos la voz de Dios. Wow. Si regresamos a este varón estaba enfocado en cómo llegar a las aguas. En cómo llegar y tirarse esa agua primero. Y así está el mundo, buscando en sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi solución está tirarme al agua. Y el mundo en sus propias fuerzas busca su propia solución. Pero Cristo Jesús está ahí para darnos a nosotros la sanidad que realmente necesitamos. Para darnos la solución que realmente necesitamos. Este varón no necesitaba meterse al agua para ser sano. Necesitaba creer en Cristo. Y es lo que el Señor nos habla en este tiempo. Iglesia, ¿dónde estás buscando tu sanidad? ¿Dónde estás buscando tu restauración? ¿Dónde estás buscando tu libertad? ¿Lo estás buscando en la palabra de Dios? ¿Lo estás buscando en aquel que realmente te va a dar libertad? ¿O estás oyendo a las multitudes? ¿Estás oyendo lo que el mundo dice? ¿Estás oyendo y estás siguiendo a donde los demás caminan? Tenemos que escuchar la voz de Cristo. Cuando este varón comenzó a escuchar la voz de Cristo, ¿qué sucedió en él? Vamos a leerlo, Juan 5:8. Juan 5:8. Ahora Cristo ya no le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Ahora lo estaba motivando en su palabra a moverse en fe. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es como que Cristo le está diciendo, ¿crees que eres sano? Levántate, muévete en fe. Tu sanidad no va a venir de esa agua. Tu sanidad viene de la palabra de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo este varón? ¿A quién escuchó ahora? Parece como que ya dejó de escuchar a los que estaban alrededor de él, dejó de escuchar aquellas voces que le decían, no, tienes que tirarte al agua, dejó de escuchar aquellas voces que le decían, no, ahí tienes que quedarte aquí porque aquí es, en algún momento quizás vas a ser sano. Dejó de escuchar esas palabras y dice que se levantó, tomó su lecho y fue sano. ¡Wow! Y fue sano, iglesia. Por eso Cristo nos habla ahora. No sé cuánto tiempo has estado luchando con tu problema. No sé cuánto tiempo has tenido el corazón así. No sé cuánto tiempo has estado pasando por estas dificultades, por esta ceguera, por este parálisis espiritual. Pero hoy Cristo nos dice, escucha mi voz, toma tu lecho, levántate y anda. Sal de este lugar, sal de ese lugar a donde habías caminado, sal de ese lugar donde fuiste siguiendo a las multitudes, sal de ese lugar donde el mundo nos dice que vamos a encontrar la sanidad, cuando realmente no es, porque ellos a lo malo llaman bueno.
Sal de ese lugar y comienza a escuchar la voz de Cristo. Así que en este tiempo, iglesia, comienza a escuchar su voz. Juan Pablo. Cerremos nuestros ojos, iglesia, y deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te muestre aquel Betesda en tu vida, aquel lugar que tú pensabas que era la solución a tus problemas, aquel lugar que tú lo estabas tomando como que era tu ilusión, pero con el tiempo quizás te diste cuenta que no era el lugar correcto. Pero estabas sintiendo que no podías salir de ahí, que te fue fácil llegar porque alguien te llevó, pero que ahora te está haciendo difícil salir porque no tienes quien te saque. Quizás te metiste a ese lugar creyendo que era el lugar correcto. Quizás pusiste tu esperanza en ese lugar, en esa forma. Pero con el pasar de los días te diste cuenta de que ese no era el lugar. Pero sentías que no podías salir. Hoy, Cristo ha venido a llamarte. Cristo ha venido a tocar tu corazón y a decirte, yo estoy aquí para sacarte. Yo estoy aquí para sacarte de ese lugar. Tú no necesitas esas cosas. Solo necesitas escuchar mi palabra. Solo necesitas escucharme a mí. Y hoy Cristo te dice, toma tu lecho, levántate y anda. No son tus fuerzas, iglesia. No lo vas a hacer con tus fuerzas. Pero tienes que creer. Simplemente tienes que creer. Y hoy comienza a creer. Comienza a creer y levántate. Comienza a creer y comienza a recibir la sanidad que Dios tiene para tu vida. Comienza a creer y comienza a ser restaurado, liberado. Y no seas como aquellos que dijeron, palabra dura nos has dado, Señor. Mejor me voy de aquí. No camines con la mayoría. No dejes que las olas del mar te lleven a donde ellos quieren. Comienza a escuchar a Jesús. Súbete a la barca con Él. Él está en la barca contigo. Él está ahí guiando el camino. Él está ahí llevándote a donde tienes que llegar, al lugar donde Él ya lo dispuso. Pero comienza a creer. Este varón se levantó, pero si vemos en la palabra, Cristo le dijo, toma tu lecho. Y él tuvo que levantarse y tomar su lecho. No dejó el lecho ahí, porque ese lecho le iba a recordar de dónde Cristo lo sacó. Quizás tu problema siga ahí. Quizás tu problema va a caminar contigo un tiempo. Pero recuerda, Cristo ya te está sacando de ahí. Es solamente para recordarte de dónde Cristo te está sacando. De dónde Cristo te está rescatando. Empieza a caminar. Ese lecho va a estar contigo quizás un tiempo. Pero es para que no olvides el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Pero empieza a creer. Empieza a creer de que Cristo te está hablando a tu vida. Y dile, Señor, aquí estoy. Estoy tomando mi lecho, Señor. Y en tu nombre me levanto hoy. En tu nombre camino, Señor, hacia afuera de ese lugar. Dejando atrás estas aguas. Dejando atrás lo que me ataba a este lugar. Deja que el Espíritu Santo te ministre y te muestre
de dónde Dios quiere sacarte, de dónde Dios quiere liberarte. Tu sanidad no está ahí en ese lugar. No es con tus fuerzas, no es con tus propios pensamientos, es con la palabra de Dios y las fuerzas. Si que tú dispones tu corazón para creerle, si tú dispones tu corazón para realmente recibir esta palabra y decirle, sí Señor, esta palabra es para mí y yo la tomo para mi vida, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar las alas como las águilas. Vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar, pero cree en tu corazón. No escuches aquellas voces que quizás tenías por ahí diciéndote, no, tenemos que ir al agua, tenemos que prepararnos para saltar allá porque allá está la sanidad. No. Aquel que realmente conoce tu necesidad está aquí, parado al frente tuyo, diciéndote en este tiempo, quieres ser sano, quieres ser sana. Escúchalo a Él, porque solamente Él nos puede traer esa sanidad. No hay nada en el mundo, iglesia, que pueda darnos lo que Él nos ha dado. Nadie más, iglesia, dio su vida en la cruz por ti y por mí. Nadie más, iglesia, venció la tentación como Él lo hizo. Agárrate de Él en este día. Síguelo a Él. Escúchalo a Él. Él quiere sacarte de ahí. Él quiere darte y mostrarte la misericordia de Dios. Aquel Dios que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel Dios que a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, pasó por alto nuestros pecados y nuestras rebeliones para hacernos sus hijos. Aquel Dios que hoy te dice, yo estoy aquí para ti, para sacarte de ese lugar. Camina fuera de ese lugar. No sigas ahí. Deja que tu corazón sea sanado, que tu corazón sea liberado, sea restaurado. Deja que el Espíritu Santo se siga ministrando y te siga hablando. No va a ser fácil, no, pero Él te va a dar las fuerzas. Créele a Él. Créele solamente a Él. Bendito el varón que puso su confianza en Jehová. Pero maldito el que puso su confianza en el hombre. Confía en Él. Pon tu mirada en Él en este tiempo. Y lo que estés pasando, lo que estés viviendo en este tiempo, entrégaselo a Él. Dile, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser restaurado. Yo quiero caminar. Quiero dejar esta parálisis atrás. Quiero dejar esta ceguera atrás. Quiero dejar esta enfermedad atrás. Desde hoy, yo quiero ser libre en esa libertad que solamente tú me puedes dar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue sanando, Señor. Sigue sanando. Sigue mostrándonos, Señor, de dónde tú nos quieres sacar. ¿De dónde has venido a sacarnos, Señor? ¿Qué es lo que hay adentro de nosotros que necesita ser sacado y removido, Señor? Muéstranos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siga ahí, iglesia. Siga ahí. Entrégale todo al Señor.
Entrégale todo, deja que el Espíritu Santo te siga ministrando. Y si esta palabra ha llegado a tu vida, a tu corazón, y es primera vez que has escuchado esta palabra, primera vez que quizás has recibido esta palabra, y hoy tu corazón te dice: yo quiero ser sanado, yo necesito esa sanidad, esa libertad, yo quiero empezar a caminar en esa fe. Si hoy tu corazón quiere comenzar a recibir esa sanidad, tienes que escuchar la voz de Cristo. Tienes que escuchar su voz, y para escuchar su voz tienes que entregarte a Él. Tienes que entregarle tu vida, tu corazón, todo tu ser, para que Él comience a transformarlo. Él quiere que recibas este pan de vida. Él quiere que seas liberado de tus pecados a través de su sangre. Pero para eso tienes que seguir caminando con Él. Y si tú quieres seguir caminando con Él, hoy tienes que entregarle tu vida a Él. Tienes que hacer esta oración de fe con nosotros desde lo más profundo de tu corazón, entregándole tu vida para que Él sea el Señor en tu vida. Pero si tú ya le habías entregado tu vida, pero por circunstancias que solamente tú conoces, te alejaste de Él, comenzaste a caminar lejos de Él, como aquellos discípulos que caminaron lejos de Él, pero hoy tú quieres regresar a Él. Hoy tú te has dado cuenta de que has estado siguiendo un Bethesda que no era el lugar, has estado caminando en el lugar incorrecto, buscando en el lugar incorrecto, pero hoy la palabra te ha vuelto a tocar y te está diciendo: tienes que regresar a ese primer amor, tienes que regresar a Cristo Jesús, a escuchar su voz, porque solamente Él te va a dar la sanidad que necesitas. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que vas a recibirlo por primera vez o vas a reconciliarte con Él ahí donde estás, simplemente cierra tus ojos y repite con nosotros esta oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a mi vida el día de hoy. Y hoy, Señor, yo reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones y reconozco mi necesidad de ti, Señor. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida y mi corazón. Haz en mí, Señor, el cambio y la transformación que tú deseas. Ayúdame, Señor, a que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y haz en mí, Señor, lo que tú ya dispusiste. Te doy gracias porque nunca me dejaste, nunca me abandonaste. Y hoy siento tu mano alrededor mía. Hoy siento tus fuerzas levantándome. Siento, Señor, tu amor sanándome. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Juan Pablo. Wow. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor, iglesia. Corta. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte.
Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.